Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia que día a día nos da y nos permite el Señor poder cumplir con lo que hemos decidido para servirle, para honrar, para glorificar y para bendecir su nombre. Muchas gracias al hermano Jorgito, a la hermana Lisa, a la hermana Gene, al hermano Mario, a la pastora Gilda, a la hermana Yayi que estuvieron ahora. Que el Señor les pueda bendecir y pagar muy ricamente la buena voluntad. Teníamos para hoy en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13 vamos a estar leyendo. Así que mientras prepara allí su Biblia, voy a estar cantando una alabanza. A la casa de Jairo iba Jesús, y una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Aquel pueblo tan inmenso y numeroso, una parte creía en el Señor, pero el resto de enemigos y furiosos, hoy en día los encuentras aún peor. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Yo fui quien te tocó, mi buen Jesús. Mi mal ningún doctor pudo sanar. Tu fama llegó hasta mí, vine a ti. Y ya sanado estoy, perdóname. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito. Dios bendiga a la hermana Ada allí en Villa Merced. El Señor la llene de su gracia y ella nos pone bendiciones para todos los oyentes y pastores de la iglesia Remedios de Escalada y Señales de Cristo. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Dios bendiga también a Mariana, a David, allí a los niños, a Ángela. El Señor la llene de su divina gracia, también a ellos allí en Río Cuarto. Vamos entonces a darle lectura a la palabra del Señor que se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Estamos dando lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad y en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si soy estrecho en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijo hablo, ensanchaos también vosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Nancy y ella nos pone, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibo esas bendiciones que imparte la hermana Nancy. Qué lindo, qué maravilloso es que saber que está finalizando el día y ya hay gente que está bendiciendo nuestra vida. Qué maravilloso es. A todos nos hace falta recibir bendiciones de parte del Señor. Así que qué linda oportunidad de que podamos recibir en el nombre del Señor esas bendiciones que nos están dando. Dios bendiga a Romina, el Señor la llene de su gracia, bendito sea el amor del Señor. También reciba Romina las bendiciones que allí Ada estaba impartiendo, también para Romy, que el Señor la llene de su divina y santa gracia a ella. Vemos entonces aquí el apóstol describe bien claramente el ministerio, de qué manera debe verse un ministro del Señor. Comienza él diciendo, así pues, nosotros, o sea, quienes predican el Evangelio, como colaboradores suyos, como colaboradores del Señor, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En esto nosotros vemos cuántos hoy en día, igual que los miembros de la iglesia de Corinto, reciben en vano la gracia de Dios. Y eso no es bueno. Gloria a Dios. Romina también bendice a cada oyente y recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Es lindo saber que al final del día se bendice nuestra vida. Qué lindo, qué maravilloso es. Dice el apóstol, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Estarían tan abundante los hermanos de la iglesia de Corinto para recibir en vano la gracia de Dios? Qué dolor, qué tristeza es ver que alguien recibe en vano la gracia de Dios. O sea que recibe de la misericordia, del amor de Dios y no le aprovecha porque lo recibe en vano. Y eso es lo que el apóstol le está tratando de decir acá, y cita el apóstol al profeta Isaías allí en el capítulo 49 y en el verso 8, el profeta Isaías le decía al pueblo de Israel, así dijo Jehová, en tiempo aceptable
te oí, y en el día de salvación te ayudé. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Vemos entonces cómo la misericordia del Señor se manifiesta en favor de todos, de todos. Dios no es exclusivo de una denominación, cualquiera denominación que sea. Dios no es exclusivo de ellos. Nosotros somos exclusivos para el Señor. El Señor Jesús no vino a morir por ninguna denominación. El Señor Jesús vino a morir por nosotros, los pecadores, para que a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros tuviese redención de los pecados cometidos. Por eso es que el apóstol le dice acá que no reciban en vano, que no lo reciban en vano. Gloria a Dios. La hermana Ada pone, se alegra mi corazón y me imagino el de Jehová al saber que mi ahijada está recibiendo de lo alto palabra de Dios y sus bendiciones. Claro que sí, que es maravilloso saber que nuestros ahijados reciben, oyen y guardan de la palabra del Señor. Qué maravilloso que es. Por eso el apóstol les hace ver acá cómo debemos comportarnos cada uno de nosotros los que predicamos la palabra del Señor, de aquellos que decimos, yo soy un colaborador del Señor. Bien, ¿cómo me identifico como colaborador del Señor? Aquí el apóstol Pablo nos da una pauta y nos dice de qué manera se identifican los colaboradores del Señor de aquella iglesia de Corinto a quienes los habitantes de allí de Corinto conocían muy bien al apóstol Pablo. Entonces, él no podía faltar a la verdad cuando decía los conceptos como cual se debían identificar como colaboradores de Cristo. Dice el verso 3. Dios bendiga a la pastora Zulma. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi querida hermana, la pastora Zulma, allí en Villa Mercedes, en la iglesia Señales de Cristo. Ella nos comparte y nos dice, Dios bendiga a todos los oyentes, escuchando en familia con mi hijo, nuera y Zulmita. Doble porción de bendición para vos, hermanito querido. Amén. Recibo esas bendiciones. El Señor muy ampliamente retribuya a todos aquellos que bendicen, porque el Señor prometió a Abraham y a su descendencia, yo bendeciré a quien te bendice. Así que tengamos bien presente, cada vez que enviamos bendición para una persona, el Señor se encarga de bendecir también a esa persona. Así que qué lindo que es saber que en esta noche han bendecido mi vida y he bendecido la vida de los oyentes, como han pedido los hermanos que han llegado. Y el Señor bendecirá y agregará bendición sobre bendición. Si hay algo que no se le agota al Señor, es la bendición. Decía el apóstol Pablo, en las cualidades que debemos tener los siervos del Señor, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Tenemos la amplia libertad en el amor de nuestro Señor de decir, soy un ministro de Dios. Bien, ahora como ministro de Dios, que yo declaro que soy un ministro de Dios, ahora vienen los frutos, vienen la identificación, vienen las credenciales que uno debe exhibir como ministro de Dios. Dice el apóstol que para que nuestro ministerio no sea vituperado,
Antes bien nos recomendamos en todos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Entonces, estas cualidades de ministro del Señor es la que deben garantizar nuestra tarea en Cristo Jesús. Cuando nosotros podemos mostrar como el apóstol Pablo todas estas credenciales, entonces podemos decir que somos ministros del Señor, somos esos colaboradores del Señor Jesús para predicar su evangelio. Cualquiera puede tomar una Biblia y salir a decir lo que dice la Biblia, pero cuando vemos que los frutos que tienen que acompañar a ese cualquiera no está acorde a lo que predica, entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que estar pendiente de la misericordia santa y bendita de nuestro Dios. Él es quien nos da la fortaleza. Dice el apóstol Santiago, si alguno tiene falto de sabiduría, demándela a Dios. Entonces, si por allí algunas cositas no nos faltan, no las comprendemos, tenemos la invitación en la palabra de pedírsela a Dios. Claro que no vamos a pretender, es como cuando el niño comienza a ir a la escuela porque necesita aprender y va en el primer grado. No le vamos a pretender que en el primer grado el niño ya comience y sepa todas las tablas de multiplicar. No vamos a aprender que en el primer grado el niño pueda tomar un plumín, papel de calcar, una lapicera y comenzar en la parte de geografía a calcar un mapa. De la misma manera, nosotros cuando llegamos al camino del Señor, que comenzamos a leer la palabra del Señor, por allí hay cosas que no las vamos a entender, las vamos a leer y por allí nuestra comprensión no llegará. Pero pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué tu palabra dice así? ¿Para qué dice así, Señor? ¿Para quién dice así, Señor, esto? Ahí podemos ir de a poquito, como quien va aprendiendo en el colegio. Primero comenzamos a conocer las vocales, como son 5, comenzamos a conocer las vocales. Luego comenzamos con las consonantes. Y así comenzamos después a formar palabras con 2 consonantes iguales y 2 vocales iguales. Nos enseñaron a escribir y a leer mamá, papá, nene,
nena. Así también en la palabra del Señor. De la misma manera. No se puede pretender que porque uno haya salido de la facultad de Derecho y conozca y haya aprendido todo y se haya recibido de abogado y tome una Biblia y comience a leer y comprenda lo que dice allí la palabra. Es necesario el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y aquí el apóstol le está haciendo ver a los corintios. La hermana Yayi nos pone bendiciones, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que la hermana Yayi está impartiendo. Necesitamos entonces de la misma manera esa comprensión. ¿Qué es lo que la iglesia de Corinto dejaba pasar por alto? Por eso el verso 2 nos decíamos que el apóstol le dice que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de clamar a Dios cuando nosotros necesitamos. Y Dios, en su amor, en su infinita misericordia, está pronto a ayudarnos. Nosotros tenemos que tener esa certeza, esa confianza que Dios quiere ayudarnos. Mire con la gratitud que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, por eso les ruega a él en el verso 1, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermano y oyente querido en el Señor, piensa que se agradará a Dios si Él, en su amor, en su misericordia, nos da de su gracia y nosotros la recibimos en vano. No a todos, no a todas las criaturas. El Señor es el creador de todo. Él es el creador de todo. Él creó todo. Pero no a todas las criaturas el Señor le da de su gracia. No a todas las criaturas. No todo lo que el Señor creó son hijos del Señor. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Somos criatura de Dios todos. Las hormigas son criaturas de Dios. Las vacas son criaturas de Dios. Los cerdos son criaturas de Dios, pero no por ser criatura de Dios son hijos de Dios. La palabra es clara. Aquellos que lo recibieron al Señor Jesús como su Salvador, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, primero fuimos criatura, después pasamos esas criaturas que ya éramos a ser hijos de Dios. Ahora, ¿sería bueno que lo recibamos en vano a eso? Es por eso que el apóstol Pablo le hace este llamamiento a la iglesia de Corinto. No recibáis en vano. Y él explica y da a entender esa serie de situaciones por la que él ha pasado. Todo lo que le ha ocurrido a él. Todo lo que le ha tocado vivir a él. Dice que como ministro de Dios, él en mucha paciencia tuvo tribulaciones, tuvo necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayuno, como ministro de Dios, como ministro, como aquel que hace la voluntad del Señor. ¿Se despreocupará el Señor de sus ministros? Ahora bien, si somos ministros del Señor, el apóstol nos pone todo lo que tenemos que soportar.
por ser ministros del Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado y que puedan ser enriquecidos los demás, como dice el apóstol Pablo acá, para que ellos puedan ser allí en el verso 10 como entristecidos, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Qué es lo todo que poseemos cada uno de nosotros? Como venía hablando en los versos anteriores, en el capítulo anterior, las arras del Espíritu. Y ahí es donde nosotros nos afincamos en las promesas santas de nuestro amado y bendito Dios. Por eso el apóstol les dice a ellos, ahí en la última partecita, los versos 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintio, y nuestro corazón se ha ensanchado. Vemos entonces el amor que el apóstol Pablo le tenía a su ministerio, porque había que ser verdaderamente sufrido, soportar todo lo que soportó el apóstol por amor a Cristo nuestro Señor. Habíamos leído que él había pasado necesidades, había pasado trabajo, había pasado desvelo, había pasado tribulaciones, había pasado azotes, había pasado por la cárcel, por predicar el Evangelio. Para que mucha gente de Corinto pudiera aceptar al Señor Jesús como Salvador. Y de esa manera poder enriquecerlos al hacerlos herederos de Dios, coherederos con el Señor Jesús, y tener por la eternidad esa salvación tan grande. Por eso le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia. El verso 12 le dice, y ahora sí, hasta aquí habló de él, el apóstol, y ahora habla de ellos. Ahora habla de ellos y le dice, no estáis estrechos en nosotros. No estamos estrechos para con quienes predicamos la palabra. Pero sí aquellos que reciben la palabra, como la iglesia de Corinto, sí aquellos, dice, pero sí sois estrecho en vuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque conocen, porque saben cómo es la vida del hermano, porque saben cómo es la vida de la hermana, entonces son estrechos en su corazón. Y el apóstol Pablo dice, nosotros no fuimos estrechos, al contrario, sabiendo todo lo que eran ustedes, nuestro corazón se abrió para ustedes. Por eso pide el apóstol, y mire con qué ternura él les habla, dice, pues para corresponder del mismo modo como hijos, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, no para con el apóstol, no para con él no, pero que se ensanchen para con los hermanos. Porque la palabra del Señor, allí en el libro de los Salmos, está escrito en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Por qué es bueno y delicioso a los ojos de Dios que los hermanos habiten juntos en armonía? La palabra dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si yo necesito bendición, debo ir en la congregación donde se alaba, se glorifica, se bendice el nombre del Señor, porque allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Me hace falta pan, puedo ir a la panadería. Me hace falta harina, hierba, fideo, puedo ir al almacén, a la despensa. Necesito carne, voy
allí a la carnicería, necesito ropa, voy a la tienda, pero si necesito bendición y vida eterna, tengo que ir a la iglesia, porque allí derrama el Señor. En todos los otros lados debo ir con el dinero para adquirirlo, pero para adquirir bendición y vida eterna no me hace falta dinero. Claro que si hay gozo y gratitud y quiero llevar y poner en la ofrenda, la palabra me enseña y dice, Dios ama al dador alegre. Así que si el Señor ve que con gozo, con regocijo me acerco al altar y deposito allí mi ofrenda, y si el Señor sabe que lo hago con alegría porque Él me dio para poder ofrendarle a Él, Dios me provee para que yo le pueda ofrendar a Él, y si lo hago con alegría, Dios ama al dador alegre. Por eso pide el apóstol que se ensanchen entre ellos, que se quieran entre ellos. Él les expuso todo lo que él había sufrido por ellos, todo. Lo habían criticado, lo habían tratado de ladrón, lo habían azotado, lo habían metido preso, lo habían menospreciado, lo habían acusado de mentiroso. Pero él seguía predicando el Evangelio, seguía predicando el Evangelio. Y lo hacía para que la iglesia de Corinto fuese enriquecida en el Señor. Dios nos hable, Dios nos llene de su divina y santa gracia. Se nos está pasando el tiempo, hermano querido. Vamos a ir a la parte linda, que es la bendición de nuestro Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Patricia. Dios bendiga a la hermana Lisa. La hermana Lisa nos pone ella bendiciones. Amén. Recibo esas bendiciones. Y ahora, hermano querido, vamos a ir al libro de Números, capítulo 6, de los versos 24 allí en adelante, a cumplir con la voluntad de nuestro amado y bendito Dios. Dios quiere bendecirlos, pero el Señor, para bendecirlos, requiere que primero se invoque el nombre de Él sobre sus hijos. Y eso es lo que vamos a hacer. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dice en el verso 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice el Señor. Así que reciba y confíe que el Señor va a estar bendiciendo su vida, porque en el nombre del Señor he puesto su nombre sobre cada uno de ustedes en esta hora, para que el Señor tenga amplitud en bendecirle. Gloria al Rey. Nuestra hermana Ada nos pone, en tu santo nombre, Jehová, amado, recibo las bendiciones para toda mi familia, amigos y demás allegados. Amén. Y la hermana Nancy también nos pone, amén. Hermano querido, Dios mediante, en el día de mañana estaremos trayendo la otra partecita del verso del capítulo 6, del verso 14 en adelante, donde el Señor quiere que nosotros seamos templo de Él. Para mi Señor que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Esta noche, cuando vaya a acostarse, dele gracias al Señor porque han bendecido su vida. Deje todas sus cargas a las plantas del Señor y pídale fortaleza para comenzar un día en victoria. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a Romina. Dios bendiga a Romina, la hijada de mi hermana Ada. Que Dios la llene de su gracia, bendiga su hogar y el Señor quite toda preocupación de su vida.